La semana antes, del 14 de febrero, descubrí que el hombre que planeaba pedirme matrimonio también estaba planeando algo más. No fue una escena dramática. No hubo perfume extraño en su camisa ni mensajes evidentes en su pantalla bloqueada. Fue algo más frío, más organizado, más calculado, y por eso mismo, más peligroso. Encontré el primer indicio por accidente. O eso quise creer durante unos minutos. Daniel dejó su laptop abierta en la mesa del comedor mientras se duchaba. Yo no soy el tipo de mujer que revisa dispositivos. Siempre me sentí segura. Siempre pensé que la confianza era una decisión consciente, no una investigación constante. Pero esa tarde, algo me llamó la atención. Una notificación bancaria. No era el gasto. Era la frecuencia. Transferencias pequeñas, constantes, hacia una cuenta que no reconocía. Pensé que podría ser algún pago automático, alguna inversión, algo laboral. Pero cuando abrí el detalle, vi el nombre de la titular de la cuenta. Valeria M. No era socia. No era familiar. No era cliente. Era una mujer. No cerré la laptop de inmediato. No hice una escena. No llamé su nombre desde el baño. Me quedé sentada, mirando los movimientos durante largos minutos, revisando fechas, montos, periodicidad. Eran pagos mensuales. Durante 9 meses. 9 meses. Respiré hondo. Podría haber sido un préstamo. Podría haber sido ayuda temporal. Podría haber sido cualquier cosa. Pero lo que realmente me paralizó no fueron las transferencias. Fue el mensaje adjunto en una de ellas. Para nuestro futuro. No puedo esperar al 14. El 14. 14 de febrero. Sentí algo que no fue rabia. Fue claridad. Una especie de calma brutal que solo llega cuando todas las piezas empiezan a encajar con una precisión que ya no admite excusas. Daniel llevaba semanas organizando una cena especial para San Valentín. Había reservado en un restaurante de lujo. Había pedido que ese día yo no hiciera planes. Había hablado de una sorpresa que cambiaría todo. Yo pensé que era una propuesta de matrimonio. Y probablemente lo era. Pero ahora entendía que no era la única mujer que esperaba algo ese día. No lloré, no grité, no confronté. Cerré la laptop con cuidado. Fui al baño. Lo miré a los ojos cuando salió envuelto en vapor y toalla, y sonreí como si nada hubiera cambiado. Porque en ese momento entendí algo fundamental. La ventaja la tenía yo. Él aún no sabía que yo sabía. Esa diferencia cambia completamente el tablero. Durante los días siguientes me comporté exactamente igual. Cocinaba, reía, hablábamos de planes futuros. Él mencionaba apartamentos más grandes. Hablaba de estabilidad, de formalizar. Cada palabra era una pieza más de un teatro perfectamente ensayado. Y yo aplaudía en silencio, pero no estaba inmóvil. Empecé a investigar con precisión quirúrgica, no por impulso emocional, por estrategia. Revisé sus estados financieros antiguos. Confirmé que las transferencias no eran nuevas. Encontré reservas en hoteles. Encontré facturas de regalos. Encontré mensajes archivados. No necesitaba leer todo. Solo necesitaba confirmar el patrón. Valeria no era un error. Era una segunda vida. Y lo más interesante de todo no fue la traición en sí. Fue el cálculo. Él estaba organizando una propuesta formal conmigo, mientras financiaba un futuro paralelo con ella. Eso no es confusión. Eso es planificación. La noche del 10 de febrero encontré algo más. Una joyería, factura reciente, un anillo. El modelo era clásico, elegante, exactamente el tipo que siempre había dicho que me gustaba.
Sentí un breve impulso de tirarlo todo por la ventana, de enfrentarlo, de humillarlo, antes de que pudiera terminar su actuación romántica. Pero luego pensé algo diferente. Si él quería espectáculo el 14 de febrero, lo tendría. Solo que no sería el que esperaba. Pasé los siguientes días organizando mis propios movimientos. Consulté a una amiga abogada. Revisé contratos compartidos. Analicé cuentas conjuntas. Confirmé que legalmente yo tenía más margen del que él imaginaba. No iba a hacer una escena pública sin respaldo. Si iba a aceptar un anillo, iba a hacerlo con un plan. El 13 de febrero, Daniel estaba nervioso. Lo noté en sus manos, en la forma en que revisaba su teléfono, en cómo salía al balcón para contestar llamadas. Yo observaba, sonreía, esperaba, porque el verdadero poder no está en reaccionar, está en decidir cuándo hablar. La mañana del 14 desperté con una serenidad que jamás había sentido. No porque no doliera. Dolía. Pero el dolor ya no controlaba mis movimientos. Me vestí con cuidado. Elegí un vestido rojo. No por romanticismo, por presencia. Daniel me miró, como si estuviera viendo el futuro perfecto. Y quizás lo estaba viendo. Solo que no era el futuro que él había imaginado. Esa noche íbamos a cenar. Y esa noche, cuando se arrodillara con el anillo en la mano, yo también tendría algo que mostrarle. No un grito, no una lágrima, sino verdad. Y en el momento exacto en que pronunciara, ¿quieres casarte conmigo?, yo iba a sonreír, porque ya sabía la respuesta. El 14 de febrero llegó con una precisión casi teatral. Daniel se comportaba como el protagonista de una historia romántica perfectamente ensayada. Me envió flores por la mañana, me escribió mensajes llenos de promesas sobre nuestro futuro. Incluso llamó a mi madre para decirle que estaba organizando algo especial esa noche. Todo encajaba demasiado bien. Lo que él no sabía era que yo también estaba organizando algo. Durante los días previos, además de recopilar pruebas, había tomado una decisión que cambió completamente la dinámica. No iba a reaccionar impulsivamente en el restaurante. No iba a gritar ni a exponerlo frente a desconocidos. No le daría el lujo de convertir mi dolor en un espectáculo improvisado. Yo quería algo más preciso. Mi amiga Laura, la abogada, me ayudó a revisar nuestra situación financiera compartida. Teníamos un contrato de copropiedad sobre el apartamento. Las cuentas conjuntas requerían doble firma para movimientos mayores. Además, gran parte de la inversión inicial del departamento provenía de una transferencia realizada desde mi cuenta personal antes de que formalizáramos la relación. Daniel siempre habló de nuestro hogar. Los documentos decían otra cosa. Lo más interesante fue descubrir que la joyería donde había comprado el anillo también figuraba como gasto compartido en nuestra tarjeta común. Eso significaba que el símbolo de su compromiso estaba parcialmente financiado por mí. Esa ironía no pasó desapercibida. Durante el día mantuve la calma absoluta. Me arreglé con cuidado, como si realmente creyera que iba a vivir el momento más romántico de mi vida. Daniel me observaba con esa mezcla de orgullo y satisfacción que solo tienen quienes creen estar un paso adelante. No sabía que estaba 10 pasos atrás. El restaurante era elegante, con iluminación tenue y mesas decoradas con velas. Al entrar, noté algo importante. Había un fotógrafo contratado. Daniel nunca mencionó eso. Sonreí internamente. Él quería capturar el momento. Inmortalizar la escena. Perfecto. Nos sentamos. Brindamos. Hablamos de viajes, de planes, de cómo todo tenía sentido. Yo lo escuchaba con atención. No porque creyera en sus palabras,
sino porque quería memorizar el contraste entre su discurso y la realidad. Cuando llegó el postre, el ambiente cambió. El camarero hizo una señal discreta. La música bajó ligeramente. Daniel respiró hondo y se arrodilló. Sacó la caja del anillo con manos ligeramente temblorosas. La gente alrededor comenzó a observar. Amor dijo: estos años han sido los mejores de mi vida. Quiero construir todo contigo. Quiero que seas mi esposa. ¿Quieres casarte conmigo? El restaurante estalló en murmullos suaves de emoción. Algunos aplaudieron anticipadamente. Yo lo miré a los ojos y sonreí. No era una sonrisa de ingenuidad. Era una sonrisa de control. Claro que sí, respondí con voz firme. El aplauso fue inmediato. El fotógrafo capturó el momento exacto en que él me colocaba el anillo en el dedo. Daniel parecía eufórico. Me abrazó con fuerza. Y entonces hice algo que nadie esperaba. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre blanco. No lo levanté dramáticamente. No lo mostré a la multitud. Lo deslicé suavemente sobre la mesa, entre nosotros. Yo también tengo algo para ti, dije. Daniel frunció el ceño, confundido, pero aún sonriente. Abrió el sobre. Dentro había copias impresas de las transferencias bancarias a nombre de Valeria. Facturas de hotel, capturas de mensajes archivados y una copia del movimiento donde el anillo había sido cargado a nuestra cuenta compartida. No dije una palabra durante varios segundos. Vi cómo el color abandonaba su rostro. El restaurante seguía celebrando, ajeno al terremoto silencioso que ocurría en nuestra mesa. ¿Qué es esto?, susurró. Tu futuro, respondí con calma. El mismo que estabas financiando con otra persona. Intentó hablar. No encontró palabras. No levanté la voz. No lloré. No acusé en público. Simplemente añadí algo más. Acepto el anillo. Pero mañana hablaremos con abogados. Ese fue el momento exacto en que comprendió que la escena no era la que había imaginado. No era un espectáculo de humillación pública. Era una trampa elegante. Me levanté con serenidad. Le di un beso en la mejilla, lo suficientemente suave como para que el público siguiera creyendo que todo estaba bien. Gracias por la cena, dije, y salí del restaurante. No corrí, no miré atrás. Subí a mi auto y conduje con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí, porque esa noche no había perdido. Había asegurado mi posición. Daniel me llamó 12 veces antes de que llegara a casa. No respondí. La siguiente llamada que hice fue a Laura. Aceptó, le dije. Perfecto, respondió ella. Porque lo que Daniel aún no sabía era que el compromiso formal activaba cláusulas específicas en nuestros acuerdos de copropiedad que habíamos redactado meses atrás como medida preventiva. Él pensó que estaba consolidando su seguridad. Yo acababa de consolidar la mía. Y lo mejor de todo es que el 14 de febrero no terminó con lágrimas. Terminó con documentos. Daniel no tardó en aparecer frente a la puerta del apartamento esa misma noche. No estaba furioso, no estaba gritando, estaba asustado. Y el miedo cambia completamente la postura de una persona acostumbrada a controlar la narrativa. Golpeó la puerta con insistencia moderada, como si aún creyera que podía recuperar el guión romántico si hablábamos lo suficiente. No lo dejé entrar de inmediato. Lo observé por la cámara del intercomunicador durante unos segundos. Su traje impecable ya no parecía elegante, parecía incómodo. Se había quitado la chaqueta. El nudo de la corbata estaba flojo. La perfección del restaurante había quedado atrás. Cuando abrí la puerta, no le permití pasar más allá del umbral. «Tenemos que hablar», dijo. «Sí», respondí con calma. «Mañana a las 10, con abogados,
Esa frase fue como un muro. Intentó sonreír, como si todo fuera un malentendido exagerado. Podemos resolver esto nosotros. Es una confusión. 9 meses no son una confusión, dije. Son un patrón. Intentó acercarse. Di un paso atrás. No me humilles así, susurró. Ahí comprendí algo importante. Lo que más le dolía no era haber sido descubierto. Era haber sido expuesto, fuera de su control. No te humillé, respondí. Solo no reaccioné como esperabas. Esa diferencia lo descolocó. Intentó justificar las transferencias. Dijo que Valeria era alguien que estaba pasando por un momento difícil, que era ayuda temporal, que no había relación emocional real, que todo había terminado antes del 14. No levanté la voz. No interrumpí. Entonces mañana podrás explicarlo con documentos, dije. Cerré la puerta. Esa noche no lloré. Tampoco celebré. Me senté en el sofá y respiré profundamente. El dolor estaba ahí, claro que sí. Pero el dolor no era el centro. El centro era la estructura. Daniel había invertido en 2 futuros al mismo tiempo, creyendo que podía controlar ambos. Yo decidí que no habría ninguno en el que yo fuera la opción secundaria. A la mañana siguiente nos encontramos en la oficina de Laura. Él llegó acompañado por un abogado que claramente no conocía todos los detalles. Su postura ya no era romántica, era defensiva. Laura fue directa. Tenemos evidencia de uso indebido de fondos compartidos, dijo. Y además, dado el compromiso formal de anoche, ciertas cláusulas del acuerdo previo se activan automáticamente. Daniel me miró confundido. Había olvidado algo importante. Meses antes, cuando compramos el apartamento, yo insistí en incluir una cláusula de protección en caso de compromiso o matrimonio. Él la firmó sin leer con atención, convencido de que nuestra relación era indestructible. La cláusula establecía que cualquier ocultamiento financiero relevante previo al compromiso anulaba la distribución proporcional de bienes compartidos y transfería control mayoritario a la parte afectada. Eso era yo. Su abogado pidió revisar el documento. El silencio en la sala fue pesado. «Esto es ridículo», dijo Daniel finalmente. No respondí. «Es prevención». Intentó cambiar la narrativa. Dijo que no había ocultamiento real, que las transferencias eran personales. Laura deslizó las copias impresas sobre la mesa. «Cuenta compartida», dijo. «Y aquí tenemos prueba de que la compra del anillo también salió de esa misma cuenta». El abogado de Daniel frunció el ceño. La reunión duró más de 2 horas. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo números, fechas y firmas. Al final, su abogado solicitó tiempo para evaluar opciones. Yo no tenía prisa, porque el tiempo, esta vez, jugaba a mi favor. Esa tarde, Daniel intentó un enfoque distinto. Me escribió un mensaje largo, hablando de amor, de errores humanos, de oportunidades para reconstruir. Habló de terapia, de empezar de cero, de borrar el pasado. Lo leí completo. «No», respondí de inmediato. Me pregunté algo muy simple. Si yo no hubiera descubierto las transferencias, ¿habría confesado alguna vez? La respuesta era evidente. Le respondí con una sola línea. Los errores se confiesan antes de ser descubiertos. No hubo respuesta inmediata. Esa noche dormí mejor de lo que esperaba. En los días siguientes, la situación se volvió más técnica. Su abogado propuso una compensación económica para evitar litigios prolongados. Intentaron minimizar el impacto financiero, argumentando que las transferencias eran menores comparadas con el valor total del inmueble. Pero no era cuestión de montos, era cuestión de confianza contractual. Laura fue firme. Si querían evitar juicio, debían aceptar la redistribución de propiedad
según la cláusula activada, y cubrir los gastos legales. Daniel empezó a comprender que el anillo que me puso el 14 no fue un gesto romántico, fue un detonador legal. Intentó una última conversación privada conmigo antes de firmar cualquier acuerdo. Nos encontramos en un café neutral. Esta vez no había velas ni música suave. ¿Todo esto vale más que nosotros?, preguntó. No respondí. Nosotros valíamos más que esto. La diferencia era clara. Él había apostado a que yo reaccionaría emocionalmente, que haría una escena pública, que rompería el compromiso en el restaurante y quedaría como la novia inestable. En ese escenario, él habría sido la víctima del malentendido. Pero no le di ese guión. Acepté el anillo, activé la cláusula y luego mostré los documentos. Eso cambió completamente la dinámica. Semanas después, firmó el acuerdo. Perdió la mayoría de la propiedad del apartamento, asumió los costos legales y canceló formalmente el compromiso ante notario. Valeria dejó de recibir transferencias. No sé si ella sabía de mí. No sé qué versión de la historia le contó. No me importó. Porque el 14 de febrero no fue el día en que me rompieron el corazón. Fue el día en que recuperé el control. Y lo hice sin escándalo, sin gritos, sin espectáculo, solo con precisión. La firma del acuerdo no fue el final. Fue el inicio real del derrumbe. Daniel estaba acostumbrado a ganar desde la imagen, desde la apariencia de hombre exitoso, estable y confiable. Pero la estabilidad no es lo mismo que la integridad. Y cuando la integridad se fractura, la estructura empieza a mostrar grietas invisibles para quienes miran desde fuera. Después de que firmamos, el silencio entre nosotros se volvió absoluto. No hubo llamadas nocturnas. No hubo mensajes ambiguos. Solo notificaciones bancarias que confirmaban transferencias legales, cambios de titularidad y cancelaciones contractuales. Todo frío, todo oficial. Sin embargo, el verdadero impacto no fue financiero, fue reputacional. En nuestro círculo social, el compromiso había sido público. El fotógrafo del restaurante había compartido discretamente algunas imágenes con Daniel días antes del conflicto legal. Él había planeado anunciar el compromiso oficialmente en redes sociales. No llegó a hacerlo, pero el rumor ya existía. Cuando la ruptura se hizo evidente, comenzaron las preguntas. Yo decidí no contar mi versión. No publiqué indirectas. No hice comentarios sarcásticos. Me limité a decir algo simple cuando me preguntaban. No funcionó. Daniel, en cambio, intentó controlar el relato. Dijo que habíamos tomado caminos distintos, que el compromiso fue precipitado, que no estábamos listos. El problema con las mentiras es que requieren coherencia constante. Y él no tenía toda la información bajo control. Una noche, semanas después, recibí un mensaje inesperado de Valeria. Creo que necesitamos hablar. No sentí sorpresa, solo curiosidad estratégica. Acepté reunirme en un lugar público. Valeria no era lo que imaginé. No era una caricatura de rival romántica. Era una mujer joven, elegante, con expresión firme. No parecía devastada, parecía calculadora. ¿Sabías que estaba comprometido?, le pregunté directamente. Me dijo que era complicado, respondió. Esa palabra siempre es una bandera roja. Me explicó que Daniel le había prometido formalizar su relación después de resolver asuntos pendientes. Las transferencias que yo descubrí eran, según ella, apoyo para un negocio que planeaban iniciar juntos. Futuro, la misma palabra que usó conmigo. No levanté la voz. No la culpé. Yo no vine a competir contigo, le dije. Vine a confirmar algo. ¿Qué cosa?
que él estaba construyendo dos realidades paralelas. Valeria guardó silencio. Le mostré una copia de la cláusula activada y el acuerdo firmado. El compromiso fue real, añadí, y terminó legalmente. Sus ojos cambiaron, no por celos, por comprensión. Esa reunión no fue un enfrentamiento entre mujeres. Fue un intercambio de datos. Al final me dijo algo que confirmó lo que ya intuía. Me pidió dinero la semana pasada. Ahí comprendí que el patrón no era emocional. Era financiero. Daniel no estaba enamorado de dos mujeres. Estaba enamorado de la seguridad que ambas representaban. La relación con Valeria no duró mucho después de esa conversación. No porque yo interviniera, sino porque la información desestabiliza cuando se presenta completa. Daniel comenzó a enfrentar algo que nunca había experimentado: consecuencias simultáneas. En lo profesional, también hubo impacto. Su empresa dependía, en parte, de la imagen de estabilidad personal que proyectaba. Un socio cercano me llamó semanas después para preguntarme si todo estaba bien. No entré en detalles. Solo dije, pregúntale a él. La confianza empresarial se basa en previsibilidad. Cuando alguien demuestra duplicidad en lo personal, la percepción cambia. No celebré su caída, pero tampoco la detuve. Mientras tanto, yo me concentré en reconstruir mi vida con una precisión que él jamás esperó. Cambié cerraduras. Reorganicé finanzas. Cancelé tarjetas compartidas. Reestructuré inversiones. Y sobre todo, hice algo simbólico. Devolví el anillo. No con drama. Lo envié por mensajería certificada, acompañado de una copia del recibo, donde constaba que había sido parcialmente pagado con mi dinero. Adjunté una nota breve. Devuelvo lo que nunca fue honesto. No hubo respuesta. El silencio empezó a volverse incómodo para él. Una tarde, recibí un último intento de conversación directa. Daniel pidió reunirse, sin abogados, sin papeles, solo como personas que se quisieron. Acepté por una razón específica. Quería cerrar emocionalmente, sin dejar espacios ambiguos. Nos encontramos en un parque, lejos de restaurantes lujosos y oficinas legales. Su postura ya no era arrogante, era vulnerable. No pensé que llegarías tan lejos, dijo. Yo tampoco respondí. Pensé que no tendría que hacerlo. Intentó apelar a los recuerdos, a los viajes, a las noches tranquilas, a las promesas. ¿No sientes nada?, preguntó. Sentía. Pero el sentimiento no era amor, era claridad. Siento que el 14 de febrero me mostraste quién eres cuando crees que nadie está mirando. No tuvo respuesta. En ese momento, comprendí que la verdadera ruptura no ocurrió cuando descubrí las transferencias. Ocurrió cuando entendí que él confiaba en que yo toleraría la traición. Eso fue lo que subestimó, no mi capacidad de amar, mi capacidad de actuar. Cuando nos despedimos, no hubo lágrimas, solo una distancia definitiva. Daniel perdió más que una propiedad, perdió la narrativa. Y eso, para alguien que vive de la imagen, es una pérdida profunda. Yo, en cambio, gané algo más difícil de recuperar que el dinero. Ganancia estratégica, respeto propio y la certeza de que el silencio bien utilizado es más poderoso que cualquier escándalo público. El 14 de febrero ya no sería el día en que casi me comprometí. Sería el día en que activé mi defensa. Y eso apenas era el comienzo. Después de aquella última conversación en el parque, no volví a ver a Daniel durante varias semanas. No fue porque él no lo intentara, fue porque yo dejé de estar disponible. Y cuando una persona, acostumbrada a tener acceso ilimitado, pierde ese acceso, comienza a entender que el control
nunca fue mutuo. Las primeras semanas fueron extrañas, no por la ruptura en sí, sino por el vacío estructural. Durante años habíamos construido rutinas compartidas, cenas, fines de semana, planes futuros. De pronto, todo ese espacio quedó libre. Y el silencio puede ser peligroso cuando uno no está acostumbrado a escucharse a sí mismo. Pero yo no llené ese silencio con distracciones. Lo llené con orden. Revisé cada aspecto de mi vida que había sido negociado en nombre de la relación. Contratos, suscripciones, proyectos postergados, viajes cancelados, inversiones que dejé en pausa, porque íbamos a formalizar algo más grande juntos. Era curioso, como muchas de mis decisiones habían sido pospuestas, esperando una estabilidad que nunca fue real. Daniel, mientras tanto, comenzó a experimentar el efecto dominó. Algunos amigos comunes dejaron de invitarlo a reuniones. No porque yo hablara mal de él, sino porque su narrativa empezó a mostrar inconsistencias. La gente percibe cuando algo no encaja. Un socio suyo terminó retirándose de un proyecto importante. No fue directamente por la ruptura, pero coincidió con una revisión interna de confianza y transparencia. Y Daniel, que siempre proyectó una imagen impecable, ahora tenía grietas visibles. La reputación no se destruye por un error. Se debilita por patrones. Yo observaba todo desde la distancia, no por satisfacción, por confirmación. El verdadero impacto emocional comenzó cuando dejé de justificarlo mentalmente. Durante semanas, incluso después de todo lo que descubrí, una parte de mí intentaba reconstruir la versión idealizada de Daniel. Intentaba recordar los momentos buenos y separarlos del engaño. Pero un día entendí algo esencial. El amor no elimina la responsabilidad, no convierte una traición en accidente. Decidí escribir todo lo ocurrido en un cuaderno, no como diario sentimental, sino como registro racional. Anoté fechas, acciones, decisiones, consecuencias, no para revivir el dolor, para analizarlo. Y en ese análisis encontré un patrón que iba más allá de la infidelidad. Daniel no solo duplicó relaciones, duplicó discursos. A cada mujer le prometió futuro exclusivo. A cada entorno le proyectó estabilidad distinta. No era un hombre confundido, era un hombre que calculaba beneficios. Esa comprensión fue liberadora, porque si alguien actúa desde cálculo, tu dolor no es un accidente, es un riesgo asumido por él. Y cuando entiendes eso, el resentimiento pierde fuerza. Semanas después, recibí una llamada inesperada de la madre de Daniel. No me llamó para defenderlo. Me llamó para preguntarme si era cierto que el compromiso había terminado por malentendidos financieros. Esa expresión me hizo sonreír internamente. Le respondí con calma. No fue un malentendido. Fue una decisión basada en hechos. Ella guardó silencio unos segundos antes de decir algo que confirmó todo. Siempre fue ambicioso. No dijo más. Esa llamada me hizo comprender que el patrón no comenzó conmigo. Simplemente alcanzó un límite conmigo. Mientras tanto, mi vida comenzó a reorganizarse con una claridad que no había experimentado antes. Cambié algunos proyectos laborales que había dejado en pausa. Acepté una propuesta profesional que había rechazado meses atrás porque no encajaba con nuestros planes de matrimonio. Ya no había nuestros, había mí, y ese cambio de pronombre alteró completamente mi perspectiva. Daniel intentó un último gesto simbólico semanas después. Me envió una carta escrita a mano, no un mensaje de texto, no un correo, una carta. En ella, hablaba de arrepentimiento, de miedo a perderlo todo, de cómo el compromiso lo había asustado y lo llevó a actuar irracionalmente. Leí la carta 2 veces y
Encontré algo que ya no podía ignorar. En ningún momento asumió responsabilidad completa. Siempre había una explicación externa. Siempre había una emoción que justificaba la acción. No respondí. No porque fuera fría, sino porque ya había escuchado suficiente. La verdadera transformación no ocurrió cuando firmamos documentos legales. Ocurrió cuando dejé de intentar entender lo que él no quería reconocer. El 14 de febrero se convirtió en una fecha distinta, no una fecha de traición, una fecha de activación. Porque si él no hubiera elegido ese día para su espectáculo romántico, quizás yo habría seguido dudando. Quizás habría enfrentado la traición de forma impulsiva y habría perdido posición legal. Quizás habría quedado atrapada en discusiones emocionales sin estructura, pero eligió el día más simbólico del año para consolidar su mentira. Y yo lo convertí en el día más estratégico de mi vida. Con el tiempo, el ruido externo disminuyó. La gente dejó de preguntar. Daniel dejó de intentar contacto. Valeria desapareció de la ecuación por completo, y lo que quedó fue algo inesperado. Tranquilidad, no euforia, no revancha visible. Tranquilidad, porque la venganza más poderosa no fue destruirlo, fue demostrarle que no podía usarme. El apartamento ahora era oficialmente mío en mayoría. Decidí reformarlo. Cambié muebles, cambié colores. Eliminé cualquier rastro que me recordara la versión de mí que toleraba dudas. Cada cambio físico era un reflejo de un cambio interno, y cuando finalmente me senté en la sala completamente renovada, entendí que el verdadero compromiso del 14 de febrero no fue con Daniel, fue conmigo. El silencio después del caos es una prueba que pocos soportan bien. Cuando el escándalo se apaga y ya no hay llamadas constantes ni mensajes urgentes, queda algo más incómodo: la realidad estable. Y esa realidad no se puede manipular con palabras bonitas ni con gestos teatrales. Daniel empezó a experimentar ese vacío mucho antes de que yo lo hiciera. Me enteré no por chismes, sino por hechos concretos. Su socio principal decidió auditar varios movimientos internos de la empresa tras detectar irregularidades menores en un proyecto reciente. No eran delitos. Eran decisiones arriesgadas, ocultadas hasta último momento. Lo que antes se interpretaba como audacia, ahora se miraba con desconfianza. La confianza, una vez cuestionada en lo personal, contamina lo profesional. Yo no moví un dedo para que eso ocurriera. Simplemente dejé de sostener su imagen, porque durante años, aunque no lo había notado, conscientemente, yo había sido parte de su estructura de estabilidad. Organizaba detalles, equilibraba agendas, suavizaba conflictos sociales. Era el soporte invisible que hacía que todo pareciera más sólido de lo que realmente era. Cuando me retiré, la estructura quedó expuesta. Un amigo en común me confesó semanas después que Daniel se había vuelto irritable, impulsivo. Intentaba demostrar control en cada conversación, como si necesitara reafirmar una autoridad que ya no tenía asegurada. No sentí satisfacción al escuchar eso. Sentí confirmación. Porque el problema nunca fue la infidelidad aislada. Fue la necesidad constante de mantener dos versiones de sí mismo. Mientras tanto, mi vida adquiría una forma distinta. No fue inmediata. No fue mágica. Hubo noches en las que la soledad pesaba más de lo que admitía. Hubo momentos en que recordé viajes, risas, planes compartidos, pero cada recuerdo estaba ahora filtrado por una verdad clara. Nada de eso justificaba la duplicidad. Empecé a entrenar nuevamente. Volví a correr por las mañanas, algo que había dejado porque no coincidía con nuestros horarios.
Retomé un curso de especialización que postergué cuando empezamos a hablar de matrimonio. Me inscribí en una conferencia internacional que siempre quise atender. Cada decisión era una reafirmación. Un día, mientras reorganizaba documentos antiguos, encontré una lista que había escrito meses antes del 14 de febrero. Era una lista de metas personales que planeaba cumplir después del compromiso. Leerla fue revelador. Todas esas metas dependían de una validación externa. Me pregunté algo incómodo. ¿Cuántas decisiones había condicionado a la promesa de una estabilidad que nunca fue real? Esa pregunta cambió mi enfoque. Ya no se trataba de demostrarle nada a Daniel. Se trataba de desmontar la versión de mí que había aceptado esperar. Semanas después, recibí una notificación inesperada del banco. Daniel había solicitado refinanciar una parte de sus activos para cubrir ciertos movimientos financieros derivados del acuerdo legal. No era una ruina, pero era un ajuste que afectaba su liquidez. Las decisiones estratégicas tienen efecto acumulativo, y lo que él creyó que era una simple noche romántica terminó activando un proceso que alteró su equilibrio financiero durante meses. Una tarde, coincidimos por casualidad en una reunión profesional. No era un evento íntimo. Era un espacio formal, lleno de colegas y socios potenciales. Daniel me vio primero. Su expresión fue breve, controlada. Se acercó con cortesía. «Espero que estés bien», dijo. «Lo estoy», respondí. La conversación fue superficial. Comentarios sobre proyectos, clima económico, nuevas oportunidades. Pero en medio de esa neutralidad había algo distinto. Él ya no hablaba desde superioridad. Hablaba desde cautela. Y esa diferencia era visible. Cuando me alejé para saludar a otro colega, noté algo que antes habría pasado desapercibido. Daniel observaba con atención cómo interactuaba con otros. No por celos, por cálculo. Había entendido algo tarde. Yo no reaccioné emocionalmente el 14 de febrero. Reaccioné estratégicamente. Y eso le cambió la percepción que tenía de mí. La caída definitiva no fue pública ni escandalosa. Fue progresiva. Perdió una inversión importante por falta de confianza de un socio. Canceló un viaje planeado. Ajustó su estilo de vida. Nada dramático desde fuera, pero suficiente para sentir que el terreno ya no era estable. Mientras tanto, yo cerraba ciclos. Vendí algunos muebles que aún me recordaban etapas pasadas. Cambié completamente el dormitorio. Reemplacé objetos simbólicos, no por despecho, por coherencia. El anillo ya no estaba. Pero tampoco quedaba la expectativa. Una noche, mientras caminaba sola por la ciudad, comprendí algo que no había verbalizado hasta entonces. Si el 14 de febrero no hubiera descubierto la verdad antes de la propuesta, quizás habría aceptado sin sospecha. Quizás habría firmado un matrimonio donde la duplicidad ya estaba instalada. Ese pensamiento fue el más fuerte de todos. No perdí un compromiso. Evité un contrato peor. Daniel, en cambio, perdió algo que no esperaba perder: la certeza de que podía manejar múltiples realidades sin consecuencias. Y eso cambia la forma en que un hombre se mueve por el mundo. Ya no tenía dos futuros. Tenía uno, y ese futuro estaba lleno de ajustes. Yo, en cambio, no necesité destruirlo para sentirme en paz. Solo necesité mantener la calma el día correcto. Creí que todo había terminado cuando firmamos el acuerdo y dejamos de hablar. Creí que el 14 de febrero había sido el punto más alto de tensión y que lo demás sería simplemente reorganización práctica. Me equivoqué. Cuando alguien pierde el control que cree merecer, no siempre se retira con dignidad. A veces intenta una última jugada. 3 meses después del compromiso fallido, recibí una notificación formal inesperada.
Daniel había presentado una solicitud de revisión contractual, alegando que la cláusula activada por el compromiso era ambigua en su interpretación. No buscaba anular el acuerdo completo, buscaba reducir el impacto financiero. No me sorprendió. Lo que me sorprendió fue el argumento central. Afirmaba que el compromiso había sido emocionalmente manipulado por mí, insinuando que yo había aceptado la propuesta, sabiendo que la usaría como herramienta legal. En otras palabras, intentaba convertir mi serenidad en trampa. Cuando leí el documento, no sentí rabia. Sentí algo mucho más frío, decepción confirmada. No porque intentara recuperar dinero, sino porque intentara reescribir la historia. Llamé a Laura de inmediato. Está intentando pintar esto, como si tú hubieras planificado todo desde el principio, me dijo. No lo planifiqué desde el principio, respondí. Solo no reaccioné como él esperaba. Esa diferencia era crucial. La revisión implicaba una audiencia preliminar. No sería pública ni escandalosa, pero sí formal. Daniel estaba apostando a que el juez considerara la cláusula excesiva o mal aplicada. Durante semanas preparamos cada detalle, no solo las pruebas financieras, también la secuencia cronológica de los hechos. Mostramos que las transferencias comenzaron mucho antes de cualquier sospecha por mi parte. Mostramos que el anillo fue cargado a la cuenta compartida antes de que yo confrontara nada. Mostramos que la aceptación del compromiso ocurrió sin coacción y que la cláusula había sido firmada por ambas partes meses atrás. Daniel, en cambio, centró su argumento en la intención. Decía que yo había actuado con frialdad calculada. En la audiencia, cuando lo vi declarar, comprendí algo más profundo. No estaba arrepentido por la infidelidad. Estaba frustrado porque su cálculo no funcionó. Cuando fue mi turno de hablar, no exageré emociones. No dramaticé el 14 de febrero. Me limité a explicar algo simple. No manipulé el compromiso. Solo acepté una propuesta que él decidió hacer mientras ocultaba información financiera relevante. Si alguien activó la cláusula, fue él. El juez revisó los documentos con calma. Las decisiones contractuales no se juzgan por emociones, sino por firmas. Semanas después, llegó la resolución. Solicitud rechazada. El acuerdo se mantenía intacto. Ese fue el golpe final. No hubo apelación posterior. Daniel había agotado su última herramienta legal. Cuando recibí la notificación oficial, no celebré con nadie. No publiqué nada. No envié mensajes irónicos. Solo me senté en mi sala renovada y respiré profundamente. No quedaba nada pendiente. Sin embargo, la verdadera transformación ocurrió días después. Recibí un correo electrónico de Daniel. No era una amenaza ni un intento de reconciliación. Era algo más extraño. Decía que ahora entendía que yo no había reaccionado por venganza, sino por defensa. Decía que había confundido control con inteligencia, que el 14 de febrero creyó estar asegurando su futuro y terminó exponiendo su carácter. No, pedía volver. No pedía dinero, solo decía: subestimé tu capacidad de mantener la calma. Esa frase me impactó más que cualquier disculpa, porque confirmaba algo esencial. Él no subestimó mi amor, subestimó mi estrategia. Y esa fue su derrota real. No respondí de inmediato. Me pregunté si valía la pena cerrar con palabras. Decidí hacerlo. Le escribí algo breve. No necesitabas subestimarme. Solo necesitabas ser honesto. No hubo más intercambio. Ese fue el punto final. A partir de ahí, la historia dejó de girar en torno a Daniel. Comenzó a girar en torno a mí. Acepté una propuesta laboral en otra ciudad.
no por huir, por expansión. El apartamento, ahora mayoritariamente mío, lo alquilé bajo condiciones estrictas. Convertí el espacio, que fue símbolo de duplicidad, en fuente de ingresos estable. Cada decisión posterior fue estructural, no emocional. El 14 de febrero siguiente no lo pasé llorando ni evitando redes sociales. Lo pasé viajando sola, cenando en un lugar que elegí yo, no para demostrar independencia, sino para practicarla. Entendí algo poderoso esa noche. La venganza no fue destruirlo, fue no destruirme. Y eso requiere más disciplina que cualquier confrontación pública. La historia que empezó con un anillo terminó con contratos sólidos, reputaciones ajustadas y lecciones claras. Daniel perdió estabilidad. Yo gané criterio. Y ese intercambio fue más valioso que cualquier ceremonia romántica. La resolución judicial cerró el aspecto legal, pero no cerró inmediatamente el eco social de lo ocurrido. Cuando una relación termina de forma silenciosa pero estratégica, la gente tiende a llenar los vacíos con versiones propias. Y durante un tiempo, Daniel intentó precisamente eso: moldear la narrativa. No inventó mentiras explícitas. Fue más sutil. Comentaba que todo se complicó innecesariamente, que yo había exagerado una situación manejable, que el problema fue la falta de comunicación. Nunca negaba los hechos directamente, pero tampoco los asumía con claridad. Lo que él no entendía era que, cuando las acciones dejan huellas documentadas, el relato pierde fuerza frente a la evidencia. Con el paso de los meses, varios conocidos comenzaron a notar inconsistencias, no porque yo hablara, sino porque él repetía patrones. Intentó iniciar otra relación poco después, pero esta vez las dudas surgieron rápido. La reputación no se rompe de inmediato. Se erosiona lentamente cuando el comportamiento se repite. Yo, en cambio, elegí un camino distinto. Me alejé del círculo común sin dramatizarlo. No corté relaciones de manera agresiva. Simplemente dejé de participar en dinámicas que ya no me representaban. Empecé a construir un entorno más alineado con mis valores. Uno de los cambios más significativos fue profesional. Acepté un proyecto que implicaba asesorar a mujeres en situaciones contractuales complejas dentro de relaciones de pareja. No era un espacio de victimización, era un espacio de prevención. Cada vez que escuchaba historias similares, promesas paralelas, cuentas compartidas mal utilizadas, compromisos impulsivos, entendía con mayor claridad que mi experiencia no fue un caso aislado. Fue un patrón común que muchas mujeres descubren demasiado tarde. Yo tuve la ventaja de descubrirlo antes de firmar algo irreversible, y esa diferencia marcó todo. Un día, recibí una invitación inesperada. Una conferencia empresarial, donde Daniel también figuraba como asistente. Dudé en aceptar, no por miedo, sino por conveniencia emocional. Finalmente decidí ir. No quería evitar espacios por alguien que ya no tenía impacto en mi vida. Cuando llegué al evento, noté que varias miradas eran distintas, no hostiles, curiosas. Algunos sabían que el compromiso terminó abruptamente. Otros habían escuchado rumores de disputas legales. Nadie conocía todos los detalles. Daniel me vio desde el otro lado del salón. Su expresión fue neutra. Se acercó con cortesía profesional. «No esperaba verte», aquí dijo. Tampoco yo, respondí con calma. La conversación fue breve, superficial, profesional, pero en ese intercambio hubo algo definitivo. Ya no había tensión emocional, no había cuentas pendientes, no había posibilidad de reescritura. Él sabía que no podía alterar el resultado, y yo sabía que no necesitaba demostrar nada. Esa fue la verdadera conclusión, no el acuerdo legal, no la cláusula activada,
sino la indiferencia equilibrada. Meses después, recibí noticias indirectas de que Daniel había vendido parte de sus activos para estabilizar su empresa tras varias decisiones financieras poco acertadas. No fue un colapso dramático, fue una reducción gradual de la imagen que intentaba proyectar. El hombre que quería dos futuros simultáneos ahora tenía uno más pequeño y más limitado. Y eso no fue causado por mí, fue causado por su propio patrón. Mientras tanto, mi vida tomó una dirección inesperadamente sólida. Invertí con criterio, consolidé el alquiler del apartamento con contratos blindados, expandí mi red profesional, empecé a viajar sin necesidad de justificar mis decisiones ante nadie. Una noche, exactamente un año después del 14 de febrero, hice algo simbólico. Saqué del cajón la caja vacía del anillo que había devuelto meses atrás. La miré durante unos segundos y luego la tiré a la basura sin ceremonia. No era odio, era cierre. Entendí que el anillo nunca fue el problema. El problema fue la ilusión de seguridad construida sobre omisiones. El compromiso no fue un error, fue una revelación. Si Daniel no se hubiera arrodillado esa noche, quizás yo habría seguido dudando. Quizás habría aceptado pequeñas incoherencias como imperfecciones normales. Quizás habría firmado un matrimonio donde la duplicidad estaba normalizada. Pero eligió el día más simbólico del año para consolidar su mentira. Y yo elegí el mismo día para activar mi defensa. Con el tiempo, la fecha dejó de doler. Se convirtió en recordatorio, no de traición, de lucidez. La lección más fuerte no fue sobre hombres o infidelidad. Fue sobre estrategia emocional. Aprendí que la calma no es debilidad, es herramienta. Aprendí que aceptar una propuesta no significa entregar el control. Y aprendí que la verdadera fuerza no está en destruir al otro, sino en mantener la estabilidad cuando el otro pierde la suya. Daniel pensó que estaba diseñando un espectáculo romántico perfecto. Yo diseñé un final contractual impecable. Esa diferencia definió todo. Y cuando alguien me pregunta hoy si me arrepiento de no haber hecho una escena pública en el restaurante, sonrío, porque no necesitaba aplausos. Necesitaba equilibrio. Y lo conseguí. Con el tiempo comprendí algo que en ese momento no podía ver con claridad. Daniel nunca fue el centro real de la historia. El centro fue la prueba. La prueba de si yo iba a reaccionar como víctima o como estratega. La prueba de si el dolor iba a dictar mis decisiones o si la información iba a hacerlo. El 14 de febrero fue solo el escenario. La decisión fue mía. Durante meses después del acuerdo legal, cada pequeña acción que tomé fue una reafirmación silenciosa. No publiqué indirectas, no conté detalles morbosos, no me convertí en la mujer herida que advierte a otras con resentimiento. Elegí otra postura, estructura. Revisé cada contrato que firmaba. Analicé cada alianza profesional con mayor precisión. Dejé de confiar en discursos emotivos sin respaldo tangible. No porque me volviera desconfiada, sino porque aprendí que la transparencia no teme a la claridad. Una tarde, revisando archivos digitales antiguos, encontré los primeros mensajes que Daniel me envió cuando comenzamos a salir. Eran promesas, sueños compartidos, palabras llenas de entusiasmo. Me detuve a leerlos con distancia emocional. No eran falsos en su momento, pero tampoco eran suficientes, porque las palabras, cuando no se alinean con las acciones sostenidas, se convierten en ruido. Y lo que realmente me rompió aquella noche no fue descubrir a otra mujer, fue descubrir la incoherencia sostenida. Entendí que Daniel no fue el único que jugó con dos versiones de la realidad. Yo también jugué una parte. Elegí creer en la versión que más me convenía.
Ignoré pequeñas señales porque el proyecto futuro parecía más atractivo que la incomodidad presente. Esa fue la lección más incómoda de todas. No basta con descubrir una traición. Hay que admitir cuando uno decidió no mirar. Pero el aprendizaje no terminó ahí. Meses después, recibí una invitación inesperada a una reunión privada de inversionistas, donde Daniel no estaba presente. Uno de los socios con los que antes compartíamos proyectos se acercó y dijo algo que marcó el cierre definitivo de mi proceso interno. Siempre pensé que él era el cerebro estratégico. Ahora veo que eras tú quien mantenía todo equilibrado. No fue un elogio romántico. Fue una observación objetiva. Y me hizo entender algo crucial. Durante años, incluso yo misma había subestimado mi capacidad de análisis porque la envolvía en emociones. El 14 de febrero, no solo activé una cláusula contractual, activé una identidad distinta. La mujer que salió del restaurante esa noche no era la misma que entró esperando un compromiso sincero. No porque se volviera fría, sino porque dejó de negociar su inteligencia a cambio de amor. Y eso cambia todo. Un año después del evento, el mismo restaurante lanzó una campaña publicitaria para San Valentín. Lo vi en redes sociales. Las mismas mesas, las mismas velas, la misma música ambiental. Sentí algo inesperado. Neutralidad. La fecha ya no tenía carga. Había dejado de ser símbolo de traición. Se convirtió en símbolo de claridad. Daniel intentó reconstruir su vida. Lo supe indirectamente. Cambió de ciudad por un tiempo. Inició nuevos proyectos. Intentó mantener una imagen sólida. No lo odié por eso. No deseé su fracaso eterno. Solo entendí que algunas personas aprenden por consecuencia, no por conciencia. Y esa diferencia marca destinos distintos. Mi vida, en cambio, adquirió una estabilidad que no dependía de promesas externas. Invertí en mí misma, en formación, en patrimonio, en relaciones donde la coherencia era evidente. Dejé de romantizar gestos grandiosos sin respaldo. Aprendí a observar patrones, no palabras. El anillo ya no existía. La cláusula ya no era tema de conversación. El acuerdo legal estaba archivado, pero lo que permanecía era la certeza de que, cuando alguien intenta construir dos futuros al mismo tiempo, uno inevitablemente se derrumba. Daniel creyó que podía controlar ambas narrativas hasta el último momento. Subestimó el poder de la calma, porque lo más difícil para alguien manipulador no es enfrentar gritos, es enfrentar serenidad documentada. Nunca le grité en el restaurante. Nunca lo humillé frente a desconocidos. Nunca publiqué capturas de pantalla. Solo acepté su propuesta y activé la consecuencia. Esa fue la diferencia. Si hubiera reaccionado impulsivamente, la historia sería otra. Tal vez habría quedado atrapada en discusiones interminables. Tal vez habría sido retratada como dramática. Tal vez él habría controlado el relato, pero la estrategia silenciosa desarma más que el escándalo. Hoy, cuando alguien me pregunta si volvería a confiar, mi respuesta es clara: sí, pero no volvería a ignorar inconsistencias. El amor no exige ceguera, exige coherencia. Y esa fue la lección que me dejó el 14 de febrero. No todos los compromisos son promesas. Algunos son pruebas. Y cuando superas la prueba, sin destruirte en el proceso, algo cambia para siempre. No fue una historia de venganza explosiva. Fue una historia de equilibrio restaurado. Daniel perdió una parte de su estabilidad. Yo gané totalidad. Y si algo quedó claro después de todo, es esto: cuando alguien te ofrece un anillo mientras financia otro futuro, no necesitas gritar para ganar. Solo necesitas mantener la calma
el día correcto. Si esta historia te dejó una enseñanza, si alguna vez te sentiste en una relación donde las palabras no coincidían con las acciones, escribe en los comentarios qué parte te hizo reflexionar más. Dale like si crees que la serenidad puede ser más poderosa que el escándalo. Y suscríbete para escuchar más historias donde la verdad no necesita gritar para imponerse. Nos vemos en la próxima historia.